malo. Eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, tenemos al amigo Alberto Medina Méndez en línea por Zoom. Hoy hay elecciones en los Estados Unidos. El escenario es de mucha paridad, mucha paridad. Seguramente el mundo va a estar pendiente porque también de alguna manera es una elección entre un político no tradicional, Trump, y una política tradicional, Kamala Harris. Hay una discusión bastante grande que también revela la grieta que muestra la sociedad norteamericana en un fenómeno que se viene dando en el mundo y que de alguna manera tiene un poco que ver también con la consigna que tenemos hoy, casi a un año de la presidencia de Javier Milei, y qué cosa espera la gente de la política, en definitiva, si le importan las formas, si le importan algunas cosas que se muestran o le importan otras cosas. Estados Unidos hoy está en el medio de una elección muy pareja y para muchos una de las más importantes de su historia. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, como siempre, Martín, un gusto estar en contacto contigo. No, el gusto de poder escucharte. Ayer me enviaste una serie de sondeos y muestras que revela el escenario de paridad, aunque en algunos casos cuando se cuenta el escenario del colegio electoral, porque recordemos que en Estados Unidos hay elección indirecta, se van sumando los electores de cada estado, algunos dicen hay mucha paridad y otros dicen la cosa parece definida en favor de Trump. Hoy escuchaba a un analista decir: por el nivel de participación, me animo a decir que el que tiene más chances es Trump, porque no hay tanto voto anticipado como en otras oportunidades, y generalmente eso revela que cuando la gente vota menos, los republicanos tienen más chances. ¿Es así? Es así, y sobre todo porque hay un fenómeno muy particular en Estados Unidos, que es en las grandes ciudades en general ganan los demócratas, como el voto urbano, para ponerle un título, y en el voto más de las ciudades alejadas y más pequeñas suelen ganar los republicanos, inclusive en los estados donde ganan unos y otros, digo, ¿no? Sí, hay un ejemplo clásico que es el caso de Texas. Texas es un estado en el que ganan siempre los republicanos, pero paradójicamente en la ciudad de Houston ganan los demócratas. Es decir, que se da ese fenómeno y pasa lo mismo en otros estados en la dirección inversa, ¿no? Sí. Y entonces, claro, la participación es un dato que define si ganan los demócratas o los republicanos. Si hay mucha participación, los demócratas tienen más chance. Si hay poca participación, los republicanos tienen más chance. Pero son todas conjeturas. Hay que esperar el cierre de hoy y bueno, lo que se está diciendo a estas horas, ¿no? Quizás esta noche no tengamos el resultado, ¿no? Quizás esta noche no tengamos el número final que nos permita saber quién ganó la elección. Sí. Bueno, esto también revela... Yo vengo de estar en Italia hace 40 días, donde también la sociedad tiene un debate respecto de los formatos nuevos en política y fundamentalmente de los aspectos. Una sociedad también muy politizada, la italiana, y acá viene la pregunta, ¿no? ¿A la gente dejó de importarle la cuestión de forma y apunta más a la cuestión de fondo, si hay bienestar, si la economía crece, si la gente puede comprar lo que necesita? Cuando hablo de la gente, sé que aplica un concepto generalizador, que no es correcto, pero en definitiva hablo de la masividad. Muchas veces uno se encuentra con más gente que le pide al político las cosas que tienen que ver con el bienestar, y ahí, de alguna manera, veo en muchas sociedades un proceso de cada vez más, tomar distancia de las cuestiones que antes los políticos consideraban indispensables, como cuidarse las uñas, ver el aspecto, las formas, el lenguaje, saber guitarrear hablando, como decimos en la calle. Da la sensación de que estamos frente a un nuevo tiempo, ¿no? Sí, está cambiando, y fíjate hasta dónde está cambiando. Vos te vas a acordar la campaña aquella de Bill Clinton, en la que el consejero principal le pone en un pizarrón: es la economía estúpida, ¿no? La célebre frase. Planteando esta cuestión que resumía la idea de aquella época, que era que el que gestionaba bien la economía ganaba, y el que gestionaba mal la economía perdía. Hoy Estados Unidos tiene indicadores y números puertas adentro que no son tan malos. De hecho, se parecen bastante a los números de Trump cuando pierde la elección del año 2020. Sin embargo, estamos en el día de la elección dudando de quién va a ganar. O sea, en otros tiempos, esta era una elección ganada a la carrera por el Partido Demócrata, porque los números no son malos, son buenos, y sin embargo no está pesando lo económico en la misma proporción que antes en los países. Está empezando a pesar mucho el discurso político, y esta cuestión, si se quiere, más disruptiva, que es más contemporánea, particularmente los partidos que están un poco más a la derecha del arco político, ¿no? Sí. En los que evidentemente la gente descarga buena parte de su enojo, molestia, hartazgo con las políticas clásicas. Y hay que decirlo, vos decías en el arranque, el Partido Demócrata es el partido, si se quiere, más moderado, más de centro en esta discusión, pero también es el partido establishment, es el partido que representa a las corporaciones de toda la vida, representa el status quo en algún punto, ¿sí?
Y entonces Trump aparece como el disruptivo, pese a que nosotros a la distancia lo vemos de otra manera. Y además hay un fenómeno que yo creo que para entender la política americana hay que siempre analizar, que es que la designación del presidente de los Estados Unidos es más importante hacia afuera de Estados Unidos que hacia adentro de Estados Unidos. Es decir, la injerencia del presidente puertas adentro del país es mucho más baja que hacia afuera del país, porque la política doméstica se define en los condados, en las ciudades, se definen hasta te dirían los estados individuales, los estados federales, y no se define en la presidencia de la nación, porque la normativa con la que vos vivís depende de la ciudad en la que estás. Digo, el policía, el sheriff, el juez, la salud, la educación, son todas municipales, ¿no? Son resortes de la ciudad, no son resortes ni siquiera del estado de la provincial, que sería en Argentina. Es más importante el alcalde de Houston que el gobernador de Texas en términos de la vida cotidiana, me refiero, ¿no? Y entonces el presidente de los Estados Unidos es una figura que tiene mucho más que ver con el conflicto de Medio Oriente, con la relación con Europa, con el tema del cambio climático, con las guerras, con el posicionamiento internacional y el liderazgo que los mismos americanos individualizan. Ellos son los gendarmes del mundo y por lo tanto necesitan un gendarme al frente, y eso no tiene que ver con sus vidas cotidianas, sino tiene que ver con lo que pasa afuera, ¿no? Hoy, cuando recién hablabas de la importancia de los alcaldes, inclusive por encima de los gobernadores y así sucesivamente en la cadena de mandos, me acordaba de un informe que en su momento leí, de cómo el norteamericano que vive en los estados le da muchísima importancia fundamentalmente a la generación de industrias y empleo en cada uno de sus pueblos por encima de cualquier otra cuestión o por encima de lo que se pueda decidir en términos de influencia internacional. Y ahí entra ese fenómeno que vos decías también en el arranque, o sea, en las grandes ciudades pareciera ser por cuestiones intelectuales que los demócratas se consolidan y en la zona rural los republicanos, con la paradoja de que cuando uno mira la historia reciente, cuando hablo de historia reciente hablo de tiempos razonables, uno se encontraba en la década del 60, por ejemplo, con que el Partido Demócrata del sur de los Estados Unidos era el sector más conservador de la política norteamericana y que quería mantener las cuestiones de segregación. O sea, cómo cambia la política en los Estados Unidos, qué dinámica muestra, pero siempre con algo referencial. El que está en su pueblo está más preocupado por tener trabajo y que, en definitiva, esa sensación de que alcanza para vivir es lo más importante. Sí, fíjate que otra paradoja se da. Mucha gente está intrigada de por qué en la Florida, que hay mucho voto latino, podría ganar Trump. Entonces no entienden cómo un personaje que se muestra de alguna manera un poco más cerca de los sectores más xenófobos, más racistas, tiene el apoyo de los latinos. Bueno, habría que tener en cuenta que los demócratas han sido aliados del régimen de Chávez y del régimen de Cuba en términos de su nivel muy light de combatirlos, ¿no? Y en algún punto hasta de alimentarlos. Y entonces ahí hay una especie de resistencia de los latinos, no a lo latino, sino a los gobiernos que representan tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y entonces la adhesión con Trump es porque va a ser más duro en las políticas con esos regímenes y no tiene que ver con sus pueblos. Y eso acá a la distancia cuesta comprender, ¿no? Inclusive alguna gente simplifica y dice que los latinos que viven en Estados Unidos se olvidan de sus orígenes. Yo creo que es exactamente al revés. Desclasados, como le dicen habitualmente, ¿no? Claro, pero es una narrativa que está retorcida, porque si vos hablas con un latino en Estados Unidos vas a escuchar esto otro que te estoy diciendo, ¿no? Que están molestos con los demócratas que siempre han sido muy débiles y muy frágiles en la relación con Castro en su momento y con Chávez, y sienten que el régimen ese se ha consolidado en estos países también por responsabilidad de los gobiernos americanos, ¿no? Y entonces le tiran el fardo a los demócratas. No nos olvidemos que Kamala Harris es actualmente la vicepresidenta y tiene que correr con esa especie de oficialismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, en consecuencia, como dicen algunos, probablemente esta noche no se sepa quién es el presidente y tome esto un día y medio más contando votos. Así es, por lo menos los sobres, el voto por correo va a tener mucho peso, el voto por correo del final, ¿no? Y eso puede demorar el proceso, y en los 7 estados púrpuras, estos famosos que son los que definen la elección, las diferencias que había en las encuestas eran de menos de un punto. Claramente en margen de error, claramente. El margen de error puede ser cualquiera y puede ganar cualquiera, entonces ahí se da vuelta al colegio electoral. Un gran abrazo, Alberto, como siempre, gracias por tu gentileza. Pronto. Alberto Medina Méndez hablándonos de la elección en los Estados Unidos. Nos vamos a exteriores ahora para tomar contacto con Roberto Ojeda. Robertito, muy buen